Muy bien. Pues, en primer lugar, buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias por invitarnos a todo este grupo que conformamos el equipo de investigación de Cárnicas Joselito. Gracias a las autoridades locales, al Ayuntamiento de Jerez, gracias a los patrocinadores y, cómo no, desde aquí dar las gracias a nuestro entrenador y al director general de Cárnicas Joselito, que le tenemos hoy aquí con nosotros, don Juan Luis Gómez Martín, porque sin él este sueño que estamos viviendo durante ya desde el año 2000, que yo le conocí, llevo viviendo este sueño 25 años, mis compañeros también muchos años, pues no sería posible, ¿no? Ahora mismo hemos plasmado este sueño y les vamos a presentar a ustedes los avances en 16 proyectos de investigación y en uno de ellos que se llama Dehesa Vida, de Life, porque nosotros creemos en la dehesa, somos unos enamorados de la dehesa, vivimos en la dehesa. Personalmente he vivido 7 años aquí en Jerez de los Caballeros, mi marido es extremeño y estoy enamorada de todo esto y no quiero verlo desaparecer. Todos nosotros en el equipo tenemos ese propósito, ese ikigai que llaman los japoneses, de que la dehesa tenga futuro y lo podamos transmitir a las generaciones venideras. Entonces, bueno, nosotros el enfoque que hemos querido dar ante un problema global, que es el decaimiento de la dehesa, es pensar entre todos las soluciones que ya teníamos y ver la relación que hay entre la salud del suelo, la salud de las plantas, la salud de los animales y la salud humana en ese concepto One Health que hemos escuchado con anterioridad. Entonces voy a ver, porque estaba viendo que no pasaba la diapositiva, a lo mejor podemos pasar desde ahí o si me pueden ayudar desde técnico, desde delante. Tiene que ser con el ordenador. Sí, estoy intentando. Bueno, estaba intentando. Pero bueno, José, si quieres, es que estoy intentando y no. Bueno, me lo pasas. Pido ayuda y en primer lugar pues me gustaría también presentarles a las... es que hay que poner un pinchito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En el otro lado, porque no tenía, estaba puesto en el otro lado. En el otro lado. El pincho estaba puesto. Fenomenal. Quisiera presentarles también a las personas que hoy me acompañan, porque claro, en todo este ecosistema de la dehesa y en el ecosistema de todos los proyectos somos más de 32 personas trabajando. Bueno, tengo la gran suerte de ser una de ellas y aquí han venido a acompañarnos. La primera persona es Juan Luis González Nogales, que les ha presentado la anterior ponencia porque Eduardo Linares no ha podido venir. Somos compañeros desde 2001, ¿verdad, Juanlu? Aquí en Jerez. Después tienen ustedes aquí a Antonio Rodríguez, él también forma parte del equipo de Cárnicas Joselito, del Departamento de Investigación. Después José Sánchez Martín, del Departamento de Cárnicas Joselito. Y al lado derecho de Juan Luis tenemos a Ángela Chávez Vázquez, y que ella también es de aquí, de Jerez, y participa en una nueva iniciativa. Nosotros hemos lanzado también una startup de soluciones biotecnológicas a partir de la biofermentación para soluciones de problemas en la dehesa. Y ahí abordamos desde el enfoque de la seca hasta la producción de proteína innovadora, tanto para animales, ¿de acuerdo?, como para personas a través de la biofermentación. Como pueden observar aquí, en el gráfico, se han tocado estos dos temas. Y es que para nosotros, si la dehesa desaparece, desaparece el jamón de bellota y entonces desaparecemos nosotros. Es que Joselito desaparece si desaparece la bellota. Entonces es por eso, por lo que la persona que está sentada aquí con ustedes, Juan Luis Gómez Martín, siempre es el mayor animador de todo el grupo de chicos, nos tenemos que poner las pilas porque no puede desaparecer la dehesa, que desaparecemos nosotros. Me acuerdo perfectamente de la llamada que me hiciste estando con Raúl Toscano, y creo que estabas tú también, Antonio, no sé si estaba José Carlos, de
vea, tenemos que crear un grupo, corría el año 2016, 2015, tenemos que crear un grupo transversal para solucionar el decaimiento de la dehesa. Tiene que haber biólogos, ingenieros agrónomos, tiene que haber industriales, tiene que haber veterinarios. Nos tenemos que juntar todos y tener un propósito común, que es lo que les vamos a comentar. Claro, el propósito común es, lógicamente, salvar la dehesa, regenerar los suelos y así tener unas plantas sanas con el objetivo de asegurar un producto excepcional que es saludable. Por eso nosotros siempre trabajamos de forma transversal desde el suelo hasta los productos. Lógicamente no lo hacemos solos. El primero que nos ayuda es la Junta de Extremadura. Después también acudimos a proyectos a nivel nacional e internacional. Entonces hay un conjunto de instituciones que colaboramos y que hace posible que desarrollemos toda esta investigación y que hace posible que hayamos obtenido los resultados que les vamos a presentar a ustedes. Para ir centrando el tema, claro, nosotros vamos a coger una parte de todas estas investigaciones y nos vamos a centrar en el problema. Lo denominamos la seca, ¿no? En general es algo más grande que la seca, pero nos vamos a centrar en qué problema tenemos, ¿no? Y voy a empezar a preguntar a mis compañeros, en este caso le toca a Ángela. Ángela, realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Como se puede observar en las imágenes, o sea, se ve la evolución a lo largo del tiempo entre 1983 y 2019, en el que poco a poco van desapareciendo las copas de los árboles. No es un problema que se quedara ahí, sino que a día de hoy en la actualidad sigue estando entre nosotros. ¿Qué podemos destacar? Siempre se destaca que es el problema de la seca, pero en este caso nosotros estamos en esta finca objeto de estudio y nosotros determinamos que no es la seca, que hay varios factores, como es la falta de biodiversidad del suelo, la falta de regeneración del mismo, así como la baja aporte de nutrientes que tiene esa finca para nuestras encinas y alcornoques. Entonces, ¿qué se ha visto? Que esa baja concentración de diversos compuestos han bajado y han creado un desequilibrio en nuestras dehesas. Así han contribuido que este desequilibrio para encinas y alcornoques sea una gran vía para gente, como puede ser la gente principal, como es Phytophthora cinnamomi, que acaba atacando a nuestras encinas y alcornoques. Muchas gracias, Ángela. En efecto, pueden ustedes observar este decaimiento. Hay muchos factores. Nos vamos a centrar un poquito en Phytophthora y para eso vamos a preguntar ahora a nuestro compañero Antonio que nos cuente, nos ponga en situación sobre la importancia de Phytophthora en este ecosistema que es la dehesa. Hola, buenos días. Pues a ver, Phytophthora es más conocido como la enfermedad de la seca. Afecta a un montón de plantas, no solo la encina del alcornoque, lo que pasa es que realmente a nosotros lo que nos preocupa es la encina del alcornoque, no en este caso la dehesa. Bueno, una serie de datos por ahí publicados que creo que ya se quedan pequeños, porque bueno, se habla que afecta a 5.000, bueno, puede haber 5.000 focos detectados en Extremadura, que posiblemente sean muchos más, que se han perdido más de 1 millón de árboles y que pueden estar en torno a 100.000 hectáreas afectadas, cosa que creemos que a día de hoy son unos datos erróneos porque hay bastante más. Al final es un patógeno que afecta a la raíz, que hace que el árbol deje de nutrirse, deje de alimentarse y bueno, de manera rápida en algunos casos, en otros casos de manera progresiva, pues el árbol va muriendo, las necesidades de nuestra dehesa pues van bajando. Y bueno, quería preguntarle a Juan Luis cómo le puede preocupar esa pérdida de densidad como productor de cerdo ibérico y como propietario. Buenos días a todos. Como bien ha dicho antes Bea, pues la preocupación es mucha por varios motivos. Uno, estamos viendo que el campo se desangra. Sobre todo en nuestro hábitat nos estamos quedando sin árboles y sin árboles en producción. El quercus es una especie de crecimiento lento que tiene cientos de años y no podemos seguir reponiendo árboles que vemos que el futuro es que se van a seguir secando. Entonces vemos que también va a conllevar la pérdida de valor que vamos a tener,
porque aquí si no tenemos árboles, esto no es vega. Nuestro hábitat es el que es, tenemos que intentar conservarlo y mejorarlo, pero además rápido. Efectivamente, este era el sentir general y hasta ahora había habido una serie de enfoques que son complementarios y que nos va a explicar nuestro compañero Antonio. Pues sí, a ver, como la preocupación es alta, hay muchas empresas, muchos propietarios, muchas entidades trabajando en la enfermedad, sobre la seca. Se están haciendo muchas actuaciones, enmiendas cálcicas, las famosas inyecciones que ya conocemos, que se hacen de manera individual a árboles. La prevención es súper importante, pero bueno, eso lo que hace es evitar que estos focos se expandan. Pero bueno, no nos regenera la dehesa. Se están haciendo barreras con especies vegetales antifúngicas que también evitan eso, evitan esa propagación del hongo. Se está trabajando en biocontrol con microorganismos. Lo que pasa es que bueno, son microorganismos que no son autóctonos, son comerciales. Son microorganismos que una vez que pasan a campo, pues en la mayoría de los casos se pierden y no son efectivos. Aquí desde LIFE sí que hemos apostado muchísimo por microorganismos autóctonos y por mejorar esa biodiversidad del suelo que creemos que es el futuro. Sí, realmente nosotros en este enfoque de la regeneración de suelos, muchas gracias Antonio por introducir la parte siguiente. Claro, llevamos 25 años desde que empezamos a trabajar y exactamente buscando microorganismos autóctonos aquí en la zona alrededor de Jerez, que me acuerdo perfectamente que alguien cuando yo me vine a vivir a Jerez me dijo, te vas a la costa de la Bellota. Y es verdad, aquí está la solución. La naturaleza tiene la solución aquí mismo para nuestros problemas. En las fincas de la familia Joselito hemos logrado aislar microorganismos autóctonos con actividad antifitóctora y con algo muy importante que me señalan mis compañeros, que ellos sí que son especialistas en plantas, con capacidad no solo de lucha contra fitóctora, sino de desbloquear nutrientes del suelo para que los absorba la planta y sea más fuerte. Eso es fundamental porque, como se decía en la ponencia anterior, podemos tener muchos nutrientes en un alimento. Sin embargo, si no son biodisponibles, si no los absorbemos, si no los acumulamos en nuestros tejidos, no va a servir de nada. Y entonces, gracias a la utilización de esos microorganismos autóctonos, vamos a poder lograr ciertos resultados. El foco, el objetivo nuestro es trabajar con microorganismos autóctonos. Bueno, no se pueden imaginar ustedes. Ángela, el equipo del laboratorio, que hay más de 6 personas, hemos realizado más de 5.000 analíticas de suelo buscando microorganismos, comparando bacterias con hongos, con tricodermas. Quiero citar aquí también a 2 personas que no han podido acompañarnos hoy, que son los doctores Pedro Fernández Llario y la doctora Rosario Cerrato de la empresa Ingulados, y también que forman parte del equipo directivo de Soluciones Dehesa Sana. Ellos están haciendo un gran trabajo, nos han enseñado muchísimo y con ellos trabajamos todo este tema de tricodermas, puesto que ellos son expertos en microbiología. Como verán ustedes, es que sin todas las patas que tenemos no seríamos nada, ¿no? Y eso es muy, muy bonito, porque alguien empezó diciendo, creo que fue José Enrique esta mañana, esto lo tenemos que hacer todos juntos, defender la dehesa y regenerar la dehesa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con estos tricodermas nosotros hemos trabajado muchísimo y trabajamos en el laboratorio. Son tricodermas autóctonos, tenemos un cepario propio, tenemos actualmente más de 12 aislados registrados, seguimos encontrando, ¿de acuerdo? Porque gracias a que la familia Joselito se ha preocupado tanto desde hace 150 años por cuidar como nadie la dehesa. Es verdad, yo me enamoré y me acuerdo el primer día que conocí a Juan Luis aquí, bueno, le conocí primero en Salamanca y el segundo día
aquí nos fuimos al Coto del Rey, ¿verdad? Esa finca emblemática, y es que yo caí rendida, digo, es que nadie cuida la dehesa como esta familia, o sea, es real, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues nos llevamos las primeras 1000 muestras al laboratorio y no solamente hacemos microbiología, sino que también hacemos un estudio físico-químico de cómo están esos suelos. Y entonces ahora Ángela nos va a contar cómo hace esos muestreos y cómo realiza esas analíticas. Muchas gracias. Nosotros como equipo lo que se hace es visualizar la finca objeto de estudio, en el que se determinan cuáles son los puntos críticos, cuáles son los focos objetos de estudio. En este caso, para prestarle especial atención. Una vez que se han delimitado cuáles son los puntos o cuáles son las zonas más críticas, se realiza una toma de muestra que sea totalmente representativa y que pueda abarcar toda la zona. Es decir, que no vayamos con una muestra suficiente para decirnos qué está pasando en cada punto. En este caso se realizan dos tipos de análisis. En el caso del análisis físico-químico determinamos las características y los parámetros que componen nuestros suelos a través de una técnica NIR. Esa técnica que nos permite ver los componentes del suelo de forma rápida, precisa y eficaz. Aparte de ese análisis físico-químico, se realiza el análisis microbiológico. El análisis microbiológico nos determina la capacidad de ver nuestra biodiversidad, nuestra microbiología que compone el suelo y sobre todo aislar todos los microorganismos que la componen y destacar las características de aquellos que sean más importantes o sean objetos de estudio. Efectivamente. Y no solo eso, sino que para no cansarles a ustedes, comentarles simplemente que además nosotros estamos estudiando el sistema inmune de las plantas, tanto a nivel oxidativo como a nivel molecular, haciendo transcriptómica. Pero aquí no voy a entrar más para no cansar al auditorio. Bueno, pues aquí tenemos a nuestros artistas invitados, que son los microorganismos autóctonos, y esto a mí me enamora, ¿no? Cuando yo vi esto, dije, bueno, o sea, esto es lo más. Entonces, los enfrentamientos en placa, porque nosotros empezamos a sacar los microorganismos y dijimos, vale, tenemos todo esto, pero a ver si funcionan contra los malos de la película, aquí con la M puesta, ¿no? A ver si nuestro Tricoderma C1, que lo llamamos así, bueno, porque viene de una cerca específica, ¿vale? De una dehesa que está muy cerquita de aquí, a ver qué hace cuando lo enfrentamos en placa con el malo de la película, que es Phytophthora. Luego tenemos otros malos, pero ¿qué hace, no? Y entonces vemos aquí que a 7 días, Ángela, ¿qué es lo que ocurre? Cuéntanos. Como se puede observar en la placa, nosotros hemos realizado un enfrentamiento de nuestro microorganismo beneficioso autóctono, como es el C1, como bien ha comentado Beatriz, contra Phytophthora cinnamomi, en este caso, que es la M, representa la M. ¿Qué se podía ver a la evolución de los días? Como se puede observar desde vuestro margen derecho, se observa que nuestra tricoderma ha creado un halo de crecimiento, es decir, ha empezado en competencia con nuestra Phytophthora cinnamomi. Ella ha marcado su territorio y en cuanto a competencia ha delimitado su territorio. Por otra parte, el patógeno que es Phytophthora cinnamomi, si se observa un poquito más desde vuestro margen izquierdo, se ve como que el halo es todavía un poco más pequeño. Porque ha sido esto, se han encontrado en competencia en el cual nuestra tricoderma ha crecido y se ha expandido debido a sus características con mayor facilidad que Phytophthora cinnamomi. Una vez que ha abarcado el territorio y han entrado en competencia, empieza la esporulación. En este caso la esporulación es sobrevive el que sea más fuerte y el que tenga mayor esporulación. La esporulación, como se puede observar en la placa, es lo que se aprecia el color verde. Nuestra tricoderma, como medio de defensa ante el enfrentamiento con un patógeno, empezó a esporular y, como se puede observar al cabo del tiempo, esta esporulación consiguió incluso que invadiera lo que venía siendo el halo del patógeno, acabando con su inhibición. Como se puede observar en la siguiente diapositiva, se han hecho múltiples enfrentamientos, más de 3.000 enfrentamientos, y que se observa las dos primeras imágenes. Nosotros las dos primeras imágenes lo que quisimos observar era que nuestro patógeno crecía. O sea, que no es que tuviera dificultad a la hora de crecer, sino que él se desarrollaba perfectamente cuando se encontraba individual. En cuanto ese patógeno se enfrentaba con nuestro microorganismo, le inhibía el crecimiento, o sea, impedía que este patógeno se abarcara y competiera por la placa. Entonces, ¿qué podemos observar? Que nuestras tricodermas inhibieron el crecimiento de Phytophthora cinnamomi, pero sí que se observó que dos de las cepas con las que estamos trabajando en sinergia inhibieron todavía más el crecimiento. O sea, ellas por individual obtenían el C1 un 55, el P5 a un 60, pero la sinergia de las dos era incluso todavía mayor, llegando a un 65% de inhibición del crecimiento de Phytophthora.
Esto realmente es brutal, ¿no?, lo que se consigue con este producto. La siguiente pregunta fue ¿qué sucede en vivero y qué sucede en el campo? Vamos a verlo. Antonio, cuéntanos un poquito sobre nuestro vivero y qué ocurrió ahí. Sí, pues a ver, es verdad que el gran problema que tenemos ahora mismo es la fitóctora, la enfermedad de la dehesa, pero un problema no menos importante es la regeneración. En este caso, Juan Luis y su familia pues creo que tienen una conciencia importante sobre la regeneración de la dehesa, y en 2003 que se creó este vivero, porque se empezaron a hacer las primeras densificaciones con plantas de viveros de fuera, y bueno, no quiere decir que la planta de vivero de fuera sea buena, sea mala, perdón. Lo único que, bueno, que viene de otra climatología en algunos casos, de un fruto que no conocemos, y bueno, para tener controlado todo, pues se decidió montar un vivero. Para ello se solicitó un rodal selecto y una fuente semillera para tener controlado esos frutos y esas semillas que se iban a utilizar, y bueno, para tener plantas certificadas en este caso también. Y bueno, empezamos con el proyecto. Se creó un vivero que a día de hoy produce 40.000 plantas al año, y se empezó a pasar a planta a campo ya en 2003. Cuando se creó, 2004 empezó a pasarse la planta a campo, y parte de esa planta, en el caso del alcornoque, pues ya se ha descorchado, y bueno, en el caso de Encina del Alcornoque pues están produciendo, que al final la regeneración es súper importante también pues para todos los problemas que la dehesa tiene. Gracias, Antonio. En el caso del vivero, nosotros lo que hicimos, no teníamos fitóctora en el vivero, ¿de acuerdo? Entonces, para no tener riesgo, hicimos un ensayo con estrés térmico que forma parte del trabajo fin de máster de José Sánchez, y él mismo nos va a comentar pues qué sucedió al enfrentar a las plantas, tanto encinas alcornoques, con un estrés térmico, plantas que habían sido inoculadas previamente con nuestras tricodermas autóctonas. José. Buenos días a todos. Yo voy a comentar el ensayo realizado con plantas del género Quercus, en especial con encina del alcornoque inoculadas con tricoderma, que están sometidas a un estrés térmico. Estas plantas se han visto el desarrollo y el crecimiento mes a mes, por lo que, a diferencia, queríamos tomar datos de las plantas inoculadas a diferencia de las plantas control. Este ensayo ha sido ejecutado en un vivero de polipropileno, que según nuestra estación meteorológica hemos conseguido datos de hasta 45 grados, puesto que la sensación térmica, como todos sabemos, es superior. Entonces, una vez obtenidos esos datos, planteamos los siguientes objetivos, que en realidad es observar la viabilidad de plantas inoculadas con respecto a las condiciones desfavorables que surgen en la dehesa, que son peores, que son bastante desfavorables. A continuación vemos la correlación de temperaturas máximas con las alturas medias. Ahí, como pueden ver ustedes en la gráfica superior, vemos en azul la temperatura que ha captado nuestra estación meteorológica, a diferencia de la temperatura que hemos conseguido de Redaré, de la estación meteorológica de Jerez de los Caballeros. Y como podemos observar, pues hay gran diferencia. Entonces, cuando llegamos a estos puntos de 45 grados, la planta conlleva a un cierre estomático, por lo que se paraliza y no absorbe el nutriente ni lo digiere. En la gráfica inferior derecha podemos observar que en esas temperaturas, en esos meses estivales de mayores temperaturas, vemos que como las inoculadas con tricovital, tanto encina como alcornoque, sigue su desarrollo y su crecimiento de forma natural, en contraposición a las controlas, que no son inoculadas por tricoderma. En esta gráfica observamos el porcentaje de mortalidad de tanto encina como alcornoque. Como pueden observar ustedes, el alcornoque vemos que tiene un porcentaje de mortalidad de en torno al 82%, los controles. Si inoculamos tricovital, como pueden observar, es un 50% menos de mortalidad. Conforme a las encinas, son mucho más resistentes, por lo que tenemos un 20% aproximadamente de mortalidad, y en consecuencia con los inoculados con tricovital vemos que otra vez el 50%, en torno a un 5% de mortalidad.
Con lo cual, nuestra pregunta de si reducíamos, además de los síntomas, la mortalidad en encinas y alcornoques gracias a estas tricodermas autóctonas, se vio reforzado. Ya teníamos otro punto a favor. Y hemos pasado en este año, en el año 2000, a finales de 2023, hemos pasado a campo. Entonces, ahora les vamos a presentar a ustedes qué sucede cuando utilizamos nuestras tricodermas y los plantones inoculados con nuestras tricodermas autóctonas en campo ya directamente, en zonas que ya tienen problemas con fitóstora u otro tipo de problemas. Pues Antonio, por favor, si nos puedes comentar. Bien, sí, a ver, como comenta Bea, como comentan los compañeros, en el laboratorio los resultados son esperanzadores y muy bonitos, en vivero también, pero bueno, ahora llega la parte difícil que pasa a campo, ¿no? Entonces, en este caso, es una finca en la que existe una problemática grande, no solo una, existen varias, en las que, bueno, en la edad ya se ha llevado planta a campo, a esas zonas afectadas, donde previamente, pues, como comentaba Ángela, pues se han tomado muestras de suelo, se ha evaluado la microbiología de ese suelo, de esa zona afectada, se ha evaluado ese suelo de manera físico-química. Y bueno, ya se ha pasado esa planta previamente con tricoderma proveniente del vivero, y durante 14 meses pues se ha estado estudiando, se han visto sus crecimientos, sus grosores, su clorofila en hoja, y bueno, pasado esos 14 meses, que se vuelve a analizar de manera exhaustiva, se empieza a analizar de nuevo el suelo, ver cómo se ha desarrollado el tricoderma, ver la microbiología como estaba en ese momento tras esos 14 meses, y bueno, se observa que los datos son muy esperanzadores. La infectación que existía en el suelo ha bajado bastante, y bueno, la planta se está desarrollando muy bien. Y frente a otros problemas que existen en la finca, reforestaciones antiguas, esta en este caso tiene 18 años, pues empezaron a aparecer, en este caso en un rodal de unos 20 árboles aproximadamente, donde empezaron a aparecer defoliaciones, en algún caso algunos ya se secó, algunas exudaciones, y empezamos a trabajar sobre ello. En este caso José ahora mismo contará cómo lo hicimos, y veremos más adelante los resultados. Sí, veo que se acerca José Enrique, vamos a ir muy rápido en esta parte final, José. Entonces, la toma de muestras se realizó sobre esa zona afectada del rodal, como pueden ver ustedes aquí, no solamente tomando muestras del suelo, sino también del tronco, exudados incluso con bastoncillos, y hicimos la analítica del suelo y la analítica microbiológica. En cuanto a la analítica del suelo, pues nos va a comentar José qué aspectos teníamos que destacar. Vale, en primer lugar empezaríamos con la textura. Debemos tener en cuenta el contenido de arcilla de cada finca, puesto que si realizamos el tratamiento con cualquier tipo de producto, la capacidad de retención sería a estudiar, porque si llueve, aparte de que no podemos entrar en la finca, el tratamiento no sería totalmente efectivo. Pasamos a la fertilidad. Tendremos que tener muy en cuenta el pH, la materia orgánica y el nitrógeno, porque de nada nos sirve si tenemos un contenido de materia orgánica y un buen contenido de nitrógeno si el pH es ligeramente ácido. Por lo tanto, bloqueamos lo que viene siendo las plantas y creamos un estrés. Pasamos al complejo de cambio. Esto sería más o menos sencillo de paliar, puesto que con cualquier envidia orgánica rica en cualquier tipo de macronutrientes podemos paliar ese problema. En cuanto a los micronutrientes, sí que es verdad que hay que tener especial atención a los materiales pesados, como es el hierro y el cobre, puesto que un contenido, como ahí podemos ver, que está fuera de los límites, un contenido alto de estos materiales, podemos conllevar a inhibir el crecimiento de las plantas, además de su merma en producción, como en este caso puede ser de bellota. Claro, y esto lo complementamos con un análisis total microbiológico para ver la biodiversidad, porque es muy importante regenerar el suelo, que haya biodiversidad, que haya microorganismos autóctonos. Entonces nos va a comentar Ángela todo el perfil de biodiversidad, entre el cual encontramos Phytophthora cinnamomi, Mortierella alpina, que después en el debate podemos hablar de ella también. ¿Y qué más encontramos, Ángela? Pues como se puede observar, se encuentran diferentes microorganismos que han sido aislados en cuanto a una biodiversidad, una muestra microbiológica, y como ha comentado bien Beatriz, aparte de prestarle especial atención a Phytophthora y a Mortierella, que son los patógenos que hoy en día
se enfocan en la problemática actual, sí que podemos observar que el conjunto de microorganismos es el que debilita nuestro suelo, el que crea el desequilibrio, o sea que no es solo Phytophthora la que actúa, sino el conjunto de microorganismos que actúan con ello. Como se puede observar, por la falta de regeneración del suelo, la falta de biodiversidad, han vuelto a resurgir patógenos que se consideraban ya erradicados y han vuelto a salir en nuestras muestras de suelo. Entonces, nosotros ¿qué queremos hacer? Queremos trabajar con el conjunto de microorganismos que tenemos aislados, porque todos ellos pueden contribuir al desequilibrio de nuestro suelo, y nuestra principal foco es que ese desequilibrio no se produzca, incluso que el conjunto de microorganismos no impida el crecimiento de los microorganismos beneficiosos que de forma natural pueden crecer en nuestras dehesas. Efectivamente, y entonces, sabiendo todo lo que hay, porque esto es un abordaje integral, no es una varita mágica de aplico el producto que hemos denominado Tricovital, sino no es aplico el producto y me voy, no, es voy al campo, voy a la dehesa, veo la problemática, cada dehesa es diferente, hay en unas dehesas que hay cochinos, en otras hay ovejas, en otras hay vacas, en otras conviven las 3 especies, unas son más dehesas tipo finca de caza, otras sin embargo es sistema agrosilvopastoril, como muy bien nos ha explicado Mercedes, y entonces voy, hago las analíticas, tomo las muestras, veo el suelo, veo el exterior, veo factores bióticos, abióticos y programo los tratamientos. Aquí está el equipo a nación, dependiendo de si se puede entrar con maquinaria, si no se puede entrar, si hay que hacerlo plantón a plantón. Ahí actúa muy bien el equipo de campo y nos va a comentar algo sobre las aplicaciones, que tenemos a José y a Juanlu. José, por favor, coméntanos algo de las aplicaciones. Está ahí el equipo A, aplicando ya en campo. Vale, en primer lugar me voy a basar en la anterior. ¿Sí? Ahí vemos cómo se observan las diferentes metodologías de aplicación y en medidas orgánicas para conseguir crear un ecosistema rico en microbiología, que es lo que realmente nos interesa para que conlleve a unos árboles sanos y protegidos. Estas aplicaciones se han realizado de manera tanto manual como por un vehículo. Lo que conseguimos con la aplicación de Tricovital es, bueno, pues desbloquear los nutrientes que tenemos que no están disponibles en el suelo por cualquier casuística, debido a las condiciones desfavorables que se encuentran tanto en el suelo como bien pueden ser climáticas, o en lucha de cualquier otro patógeno que esté actuando durante nuestra arboleda. Muy bien, y este es el antes y el después, porque queríamos algo como muy impresionante. Estas son imágenes de final de verano, cuando empezábamos a tener disponibilidad de litros, porque claro, el tema de la biofermentación, el escalado industrial, bueno, esto es otra película realmente, pero bueno, gracias a que Juan Luis nunca tiene miedo a nada, pues ahí vamos todos detrás diciendo, bueno, pues si nos caemos todos, pero ahí está. Entonces, chicos, sin miedo, esto hay que solucionarlo, hay que aplicar en septiembre del 24, esto es diciembre del 24. Y yo le pregunto a Juan Luis, ¿qué sientes cuando fuiste y vistes el cambio? ¿Qué? Fue emocionante porque había un montón de árboles que los íbamos a caer, que estaban secos. Había un montón de árboles que estaban secos, que los íbamos a quitar. Y decidimos probar allí esta bacteria. Y cuando vas y te encuentras que aquello ha empezado a brotar por otros sitios, ha empezado a coger otros caminos y que el árbol está vivo, dices, esto es increíble. O sea, veo que es parte de la solución. Sí, efectivamente, yo me acuerdo, era domingo por la mañana, porque Juan Luis es 24/7, o sea, no conozco a nadie tan 24/7 como se dice ahora, él es súper 24/7, domingo por la mañana, vea, es verdad, todo esto es verdad, estoy aquí en Cantalgallo y esto es verdad. Digo, hombre, qué duda, ¿cómo no va a ser verdad? O sea, llevamos trabajando 25 años y no va a ser verdad, pues me tiro por la ventana, ¿no? Entonces, el es verdad, se convirtió en, esto es la resurrección de Cantalgallo, y así lo llamamos entre nosotros, la resurrección de Cantalgallo. ¿De acuerdo? Sí, Antonio. Me gustaría hacer mención a esta imagen porque, bueno, puede ser casualidad de fechas donde realmente los árboles realmente brotan y, bueno, pues puede ser casualidad que ha llegado el momento, ha llegado la lluvia y están brotando. En este caso, en este rodal afectado había una serie de árboles testigos que no tuvieron esa reacción. Entonces, por eso es un poco más emocionante el hecho de cómo se han comportado, ¿no?
Aquí se ve un detalle de los brotes, y entonces hemos aplicado no solo en una zona, sino que llevamos ya aproximadamente casi ya 2.500 hectáreas en proceso de recuperación, y incluso publicamos los resultados en abierto. Tenemos una página web porque queremos ir todos juntos aquí, que ustedes nos acompañen, que todos los que amamos la dehesa hagamos realmente músculo y vean ustedes lo que es la web del proyecto, los resultados publicados en acceso abierto. Ahora mismo tenemos 2 artículos a nivel internacional publicados, uno sobre esas especies que pueden hacer de corredor, como es Phlomis purpurea, y otra con nuestras tricodermas, las que se han explicado en todos los estudios que les hemos mostrado. Y lo que sí decirles, no es varita mágica, no es solución mágica, sino que es un abordaje integral con una serie de fases que nos va a recordar ahora mismo José. José, por favor. Esto recordamos que es el trabajo diario nuestro que tenemos el equipo. Entonces, en primer lugar, cuando vamos a una finca, estudiamos la situación en la que se encuentra esa finca, es decir, estudiamos las plantas en qué estado están. Después recogemos una serie de muestras que sean representativas, puesto que de nada nos sirve recoger muestras que no tienen afección por cualquier patógeno. Y después estudiamos los tipos de factores bióticos o abióticos que han podido afectar. En base a estos tres parámetros, tomamos, con los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos, elaboramos un plan de trabajo. Una de las decisiones podría ser aplicar tricoderma, enriqueciendo la microbiología del suelo, y además de reforzar físico-químicamente esas tricodermas para que en un futuro puedan esporular y puedan expandirse por toda esa zona que hemos tratado. Y por último, pues estableceremos un periodo de tiempo por el que iremos a recoger esas muestras donde se han aplicado esas tricodermas para estudiar su viabilidad. Efectivamente, esto es un camino largo, es un camino de compromiso en el cual nosotros nos comprometemos con todos aquellos que quieran regenerar su suelo. Vamos a abordar escala industrial, le estamos abordando ahora mismo, y lógicamente, lo primero, volver a reiterar las gracias por la organización de estas jornadas, por la invitación. Muchísimas gracias, Juan Luis, de parte de todo el equipo, porque de verdad, sin tu entrenamiento y tus ganas, el equipo no existiría. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado. Gracias. Buenos días. Lo primero que quiero decir es muchas gracias, Juan Luis, y gracias otra vez porque estáis haciendo una labor que correspondería hacerla a la Administración, aunque tengáis algunas ayudas de la Administración, pero desde luego estáis haciendo un trabajo encomiable. Y lo que sí te pediría es que, bueno, una vez que se están viendo los resultados, que se pudiera transmitir a todos los propietarios de dehesa que quisieran seguir este proyecto. Yo no tengo ningún inconveniente en invitar a quien quiera venir y verlo en el campo. O sea, esto es algo que me gustaría compartirlo con todo el mundo, que se extienda cuanto antes en todas las fincas y que paremos de que se nos sequen los árboles, porque esto creo que es un bien general para todo el mundo y necesario. Bueno, pero es una investigación también empresarial, es un proyecto empresarial que me imagino que, en fin, que tendrá también su vía de negocio y de comercialización, ¿no, Juan Luis? Por supuesto. Estamos intentando cuadrar todo. Somos varios empresarios que se han subido al carro, entre ellos nuestro amigo Ricardo, y lo que queremos es montar una planta para poder ya esto hacerlo de manera industrial y que pueda atender rápidamente a mucha gente. Una planta, por lo tanto, que está en proyecto, sí, para atender a todo aquel que quiera probar este producto para regenerar la dehesa, ¿no? Por supuesto. Una planta que va a estar, ¿dónde va a estar? No lo tenemos claro.
Yo es que soy periodista, no puedo evitarlo. He visto aquí, esto me parece un descubrimiento mundial, una exclusiva mundial a la que estamos asistiendo. Me parece extraordinario, me parece una noticia de alcance, una explicación extraordinaria y maravillosa. Y bueno, no pasa nada por preguntar si hay ya una ubicación prevista o no, Juan Luis. Sí, me alegro que me hagas esa pregunta, porque es una empresa de nueva creación, creo que de interés social, y nos gustaría colaborar. O sea, que colaboraran con nosotros las administraciones y nos ayudaran a que esto sea una realidad y de una escala importante. El alcalde ha dicho así con el dedo. Nos gustaría que fuera en Jerez, pero tengo muchas dudas. Estamos planteándolo hacer en Portugal. Y como yo no me callo ni debajo del agua, lo tengo que decir aquí. Bueno, pues sería una pena, ¿no? Sería una pena, pero bueno, los empresarios privados también tienen que mirar por el negocio, claro, lógicamente. Interés y nos sería muy bueno hacerlo aquí. En territorio Pata Negra. Sí. ¿Una pregunta? Seguro que hay alguna pregunta que hacer, no sé. Antonio Tarruella. Micrófono, por favor. Sí, bueno, lo primero, enhorabuena, me ha parecido impresionante la exposición y la puesta en escena también. Como sabéis, Cicitex lleva una línea de investigación muy diferente a esta, también en lo que es la lucha contra la seca, que es seguir estudiando los tratamientos de endoterapia encaminados al endurecimiento de raíces con sales de fosfito de aluminio y todo esto, ¿no? ¿Pensáis que estos dos tratamientos son complementarios? Sí. Y que sería interesante, porque entiendo que si son complementarios, lo lógico es que lleguéis a un acuerdo con la administración y que en un momento dado, pues esto forme parte de las posibles ayudas que tenga la Dehesa en alguno de los programas. Muchas gracias. Nunca se puede excluir a nadie, y menos en la investigación. Creo que todo suma y todo aporta. Estaríamos abiertos con Cicitex, con quien sea, a trabajar. Lo único que pedimos es que no se nos lastre, porque en mi empresa andar no sabemos y a correr no hay quien nos coja. Sí, de hecho, si me permiten mis compañeros, trabajamos ya con Cicitex, con el equipo de Jonathan Delgado, que es un gran investigador, en la bioincubadora de Mérida, y damos las gracias por ello, puesto que la sinergia es brutal en este campo. Y estamos haciendo también, como muy bien indica, las dos cosas, ¿no? La endoterapia junto con las tricodermas, para ver qué sinergias, porque son tratamientos que ayudan. Una cosa es regenerar el suelo y luego además un paliativo para el árbol que esté, comillas, enfermito, ¿no? Entonces, todas las soluciones suman, igual que todos nosotros, con nuestros fallos y con nuestras virtudes, todos sumamos. Entonces, sí, y estamos ya trabajando en conjunto y esperando. Me acuerdo que Juan Luis me mandó hace unos meses algo que se había debatido en el Senado y se había presentado en el Senado, que había como un plan de ayudas a la Dehesa específicas que se quieren sacar. Entonces, bueno, pues desde aquí reclamamos que ese plan de ayudas vengan específicamente para reforzar todo este plan de acción. Muchas gracias. Sí, efectivamente fue un senador del Partido Popular, Mercedes, que presentó ese plan y es cierto que hay cierto ambiente político y social a favor de esto. Llevamos muchos años pidiendo que se hiciese algo, que se investigase para no dejar morir nuestra Dehesa, este tesoro del que tanto hablamos y que hay que proteger y hay que defender, y hay que hacerlo en la unión. Me parece maravilloso y crea un ambiente muy bueno que se hable de colaboración, de Cicitex, de generosidad, al mismo tiempo de empresas privadas, de negocio, porque tiene que ser así, porque para defender algo tiene que ser rentable, de apoyo institucional, el alcalde defendiendo lo suyo para que sea en Jerez. Claro, me parece que es un ambiente extraordinario y que marca un poco lo que tiene que ser la unión del sector. Había otra pregunta por allí, por favor, pasen el micrófono. Vamos mal de tiempo, vamos a intentar acabar, pero no quiero que se deje ninguna pregunta sin responder para empezar enseguida con la mesa redonda de ganaderos industriales. Buenos días, soy Antonio Corbacho, soy técnico agrícola y he dedicado toda mi vida a las hortícolas, y la problemática con la fitóctora y demás hongos pues es amplísima y mi experiencia también es larga, pero mi amor a la Dehesa viene
genético de mis antepasados, ¿no? Y hoy estoy jubilado y me dedico plenamente. He hecho algunas pruebecillas y parece que quieren funcionar. No veo el alcance y la dimensión del trabajo que están haciendo y los felicito, ¿no? Pero les pregunto, porque a lo largo de mi vida he visto soluciones sencillas, quizás menos caras, como puede ser la solarización, es decir, labores durante el verano que permitan que todos los patógenos desaparezcan de los suelos, sobre todo de los rodales infectados. Y luego otra opción que también me han comentado, que parece que da buenos resultados, es el aporte de materia orgánica, la propia a esos rodales que están cerca de las encinas afectadas. De alguna manera que esos microorganismos y esos patógenos que puedan existir puedan ser contrarrestados con otros naturales de la propia materia orgánica. Gracias. Sí, en este caso José ha pedido la palabra. Adelante. Gracias. Yo quería comentar un poco lo que has comentado. Voy a empezar primero por la solarización. Desde mi punto de vista, la solarización no es algo que yo le haría al suelo, puesto que nosotros queremos regenerar microbiología, y cuando tú haces una aplicación de solarización, que al final está quemando toda la microbiología, tanto patógenos como hongos beneficiosos y microorganismos beneficiosos que ayudan a las plantas a desarrollarse, estás acabando con ellas. Entonces estás ante un suelo desnudo, totalmente desnudo. Volver a crear ese suelo, sí que es verdad que yo también he estudiado las hortícolas, igual que tú, y en la zona de Vegas Altas eso sería inviable, porque allí, si quieres aplicar con tricoderma, totalmente inviable, porque fungicidas, insecticidas, herbicidas no son totalmente viables con hongos, que al final los matan. Conforme la materia orgánica, es muy importante la nutrición de las plantas, ¿vale? Si nosotros tenemos a las plantas en un estado que está en decaimiento, aplicarle materia orgánica directamente, por muy compostada que esté, no le va a servir de nada. Tenemos que desbloquear esos nutrientes y aplicar microorganismos que actúen como autovías hacia esos árboles, que es el ejemplo que hemos hecho nosotros en una de las fincas. Hemos visto árboles en decaimiento, no totalmente muertos, porque habían haces vasculares todavía en actividad. Se ha aplicado tricodermas que han servido de autovía, y a los 15 días, cuando estaban en pequeña brotación, porque los nutrientes disponibles habrían pocos, pero habían en ese suelo, se le ha aplicado una enmienda orgánica de manera líquida y ecológica totalmente. Entonces hemos conseguido esa brotación de, si el árbol estaba en un 0% de brotación, hemos conseguido en torno a un 80%. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a otra pregunta. Vamos rápido. Hola, buenos días. Es interesantísimo el estudio. Me gustaría saber si está relacionado de alguna forma también el decaimiento de la planta con la edad y la falta de regeneración natural de la dehesa. Una pregunta, y la otra, ¿hay alguna previsión, aunque sea a largo plazo, de comercialización de ese mix para espolvorear los rodales afectados? José o Antonio, si queréis primero, y luego ya Juan Luis con la comercialización. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, la edad está totalmente relacionada, eso sin duda. Al final son seres vivos y les pasa igual que a nosotros. A medida que van envejeciendo, pues están mucho más predispuestos a cualquier enfermedad. Ese decaimiento, en este caso, tenemos decaimiento por edad, tenemos decaimiento por cambio climático, por periodos de sequía elevado. Por lo que comentaba el compañero Pepe Alba, por la problemática que tenemos con los insectos perforadores. Al final son multitud de problemáticas las que tiene la dehesa. Entonces, es súper importante esa nutrición de ese suelo, ese desbloqueamiento de ese suelo, esa puesta en valor de lo que realmente, de esa microbiología de ese suelo, para que la planta esté lo más fuerte posible. Y a la segunda pregunta, pues creo que va a ser Bea quien va a responder. Juan Luis, sobre la comercialización. Gracias, Antonio. El tema de la comercialización, de momento, este proyecto empezó a trabajar muy en serio hace 9 años. Hemos sido muy escrupulosos y no queríamos hablar hasta ahora mismo de cómo estaba funcionando, porque queríamos tener la completa seguridad de que el producto era viable, de que va a funcionar,
y ahora estamos haciendo más equipo, buscando más gente que apliquen esto en el campo. No queremos comercializar un producto que sea la purga de Benito, que la gente lo eche y diga esto es una maravilla y viéndolo echado ya funciona. Queremos dar el servicio completo de coger las muestras, analizarlo nosotros, echarlo nosotros y garantizar de esa manera que el producto funcione, porque lo que no queremos es que esto sea un fraude, hay que dar seguridad. Esto nos conlleva a que no va a poder ser inmediatamente a todo el mundo, pero sí nos vamos a ir, estamos ya haciéndolo, ya estamos trabajando con alguien de fuera y lo que nos hace falta es ya empezar cuanto antes a hacer esta industria y poner varios reactores a funcionar, y este es el plan. Hay oferta para los asistentes, ¿no? Bueno, sí, pero lo que no es una broma es que Juan Luis ya me dijo hace unos años que su ilusión era presentarlo en esta jornada y lo ha cumplido. No, hace años no. Bueno, el año pasado. Bueno, hace unos meses, que los periodistas exageramos mucho.